Good evening, Buenas and tardes y welcome bienvenido to the a la serie de Anti-Racism speakers Project del Speaker proyecto Series. antirracismo. My name is Me Colin, llamo Colin and I'm a y soy parishioner at feligrés de St. la Charles iglesia Saint Borromeo Charles Resurrection Borromeo and All Saints Resurrection and All Church in Saints en Harlem. Harlem. Esta Tonight noche es is la the primera de first of una a serie de series of talks, pláticas con el talks that propósito will de aim to educar, educate, challenge, a share, compartir, and galvanizar e galvanize and inspirar inspire acción action entre amongst Catholics católicos to take a para more tomar un active rol más role in activo en the la fight lucha against contra the el sin pecado of del racism. racismo. Uh, Para to explicar lo que explain what we're estamos doing haciendo here hoy, today, esta tonight, noche, I tengo have que to take you llevarlos back unos a años couple of years atrás. ago. En, In mil, 2019, en St. Charles 2019, spoke to Saint Charles St. Borromeo Francis habló de con San Sales and St. Francisco de Francis Sales y San Xavier Francisco and asked if Javier para you'd be preguntar interested si in coming tenían together, interés en sitting juntarnos, down, sentarnos and talking about para hablar race. sobre raza. And that Y was eso it. fue todo. We Nos got juntamos together en el in the sótano de basement of Saint St. Charles, Charles, comimos ate some sándwiches de Subway Subway, sandwiches, shared Dunkin' compartimos café coffee, de Dunkin' y and we hablamos. spoke with each other. El Father padre Brian Brian Massengill Massengill moderó la moderated the discusión. discussion. He's Es a un professor profesor y and academic académico en at la Fordham Universidad University. Fordham. Lo que But aprendimos en esa what we plática realized es que in that talk was that we needed to teníamos que pledge to comprometernos a continue continuar la having the conversación. conversation. There Había was too tanta much información information y and personal experiencias experiences personales que to be tenían que ser shared compartidas que for no us not to podíamos dejar de continue continuar de to hablar. speak. Me voy I'll a fast adelantar forward al now verano to pasado last y summer, los the eventos que en events that, efecto nos for all hicieron intents and temblar. purposes, shook us. No It fue was el not the primero first o el nor último the de este last of this tipo de type of brutalidad, brutality, but pero esas those instancias de, instances of, let's bueno, hay call it que what it llamarlo was, lo que public es, ejecuciones executions, públicas, made hizo it que quedara undoubtedly clear indudablemente claro que that declaraciones en declarations contra del against racismo racism no era were not suficiente. enough, right? We Teníamos que needed to ser be más more activos. active. Entonces, So Saint St. Charles Charles Borromeo Borromeo Resurrection, Saint Resurrection, Francis St. Xavier Francis y Xavier, St. Saint Francis de Francis de Sales Sales se sat volvieron a down again sentar en el in the medio midst de of una a pandemia global mundial, pandemic, virtually, virtualmente, of claro, course, y nos and asked whether preguntamos we si could podíamos use usar our nuestra fe Catholic faith católica para to provide proveer for some una racial reconciliación reconciliation. racial. Um, we Solicitamos applied una for a grant beca with con Catholic Caridades Charities, and Católicas it que nos helped to ayudó a launch the lanzar los programs programas that que vamos a we're happy empezar to a share with you compartir con today. ustedes hoy. The La speaker serie de series presentadores es is parte part de of our nuestro journey camino para in encontrar la answering the respuesta question si of whether podemos we usar can use nuestra our race to raza, provide, perdón, I'm sorry, our nuestra faith fe to provide para for racial proveer reconciliation. reconciliación racial. Um, El so the proyecto Anti-Racism antirracismo Project les da welcomes la you and bienvenida y les thanks agradece you for que han making tomado la the decision decisión de unirse a to join nuestro us in our modo anti-racist approach antirracista para to help ayudarnos a undo deshacernos de vestiges los of rastros racism and del to racismo y engage in some comprometernos racial a la healing. sanación racial. Um, Eso that dicho, said, el it's tema que intentional elegimos that fue we muy chose the intencional. topic that we chose today to Elegimos para start the empezar history con of la race historia del within the racismo Catholic en la Church. Iglesia Católica. You know, El the proyecto project reflected on reflexionó this en el and as tema. shown in through ¿Cómo the examen, reflexionamos en el uh, examen? we Pensamos que thought that estas these conversaciones conversations should deberían start off empezar with an con un awareness conocimiento de of una a realidad reality para que so that we podamos can tomar en reckon cuenta with esa that reality. realidad. Y And así we lo designed it this diseñamos way because we porque believe it's creemos que es impossible imposible llegar to a un arrive at a lugar point de of la healing sanación si no if we don't sabemos know o si no or we don't tenemos have un a entendimiento comprehensive exhaustivo understanding of por what la we que seek to buscamos la heal from. sanación. Um, Este so es el this is the first primero of a de series una serie de of talks, presentaciones que se and we'll realizarán put el them primer on martes del the mes first Tuesday of aquí every month. mismo en este And it'll be enlace, right here, en este this foro. link, this forum. And let Déjame me give darles you un just a little poco de bit of lo que what tonight pueden will look like. esperar esta noche. Tonight we will hear Hoy from a speaker, escucharán de una and presentadora que again she will hablará de la talk about historia del the racismo en history la Iglesia Católica en los of race Estados in the Catholic Unidos. Church within the United States. Luego And then habrá we'll have a tiempo para portion towards the preguntas y end for respuestas. question and answer. Existe There's a una function operación in, dentro de in YouTube, your un YouTube, chat en tu YouTube chat para in your YouTube comentar, lo page to pueden ver. comment. I see it, Solo pongan sus and preguntas I'll just ask the y questions and Burrito we'll los answer for you. contestará. But Tenemos we el have the placer de pleasure escuchar of a hearing Burrito tonight from Singleton. Burrito Singleton. Burrito Burrito is a pertenece a member of este this proyecto project y and también es also a member of feligrés St. de Francis Saint Francis Xavier in Manhattan. Xavier en Manhattan. Es She's an educadora de educator of teología theology y and is currently actualmente es la director directora of de faculty formación de la formation at facultad en la St. High Peter's Prep School, High St. School, Peter's Prep Jersey en City. Jersey City.
En San Francisco, Javier es parte de los ministerios de justicia racial, música, liturgia y dirección espiritual. Con eso, presento a Berita Singleton. Muchas gracias, Colin. Bienvenidos a todos esta noche. Les aviso que esto va a ser una muy breve historia del racismo en la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Muy breve. Y les recomiendo que hagan su propia investigación. Voy a sobresaltar algunas de las áreas que yo siento que sean las más importantes para nosotros considerar, y estoy segura, bueno, yo sé que hay muchos más. Empecemos. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Ok, es una muy breve historia. Quiero empezar con una definición de qué significa el racismo. Racismo tiene muchas definiciones, pero yo me voy a enfocar en estos dos. Usualmente pensamos en el racismo siendo un prejuicio personal, pero esta noche nos enfocaremos en las estructuras, los sistemas que apoyan la desigualdad de personas. Y si sabemos que la Iglesia es una institución, y en instituciones tenemos muchas estructuras y sistemas. Me gustaría empezar con unos decretos papales que en veces son llamados bulas papales. La razón que les llaman eso es simplemente una carta emitida por un papa, un decreto, y la palabra bula viene de un sello que se usaba. Se ponía en un documento para asegurar que era auténtico del Papa. El primero es Inter Caetera, del Papa Alejandro VI en 1493. Todos sabemos esa rima. En 1492, Colón navegó el Mar Azul. El Papa apoyaba a los españoles y portugueses conquistando terrenos nuevos. Este decreto papal decía que cualquier tierra que no fuera habitada por cristianos estaba disponible para ser descubierta o tomada, y que la fe católica, religión cristiana, fuera exaltada y propagada, que la salud de almas fueran cuidadas y que las naciones bárbaras sean derrocadas y traídas a la fe. Ahora sabemos que esas naciones bárbaras son las gentes indígenas que viven, que son originarios de esas tierras. En este mapa se ve que en rojo se ven los territorios españoles. México, Centroamérica, Florida y las islas. Y los portugueses, que consideramos la área de Brasil y unas áreas en África. Llamamos a estas bulas papales la doctrina del descubrimiento. Vamos a hablar de ellas más. Y forman la base para que Europa pueda tomar estas tierras. Y recuerden, todo esto está hecho en el nombre de la religión. Y claro, sabemos que en Europa, España, Francia, eran países católicos. Los británicos eran mayormente protestantes, con algunos católicos, y también tenemos a los puritanos y los peregrinos que invocan la libertad religiosa. Aún sus hermanos y hermanas en el sur tienen esclavos.
Entonces existe esta dicotomía ocurriendo que no está muy bien. Las bulas papales fueron usadas en contra de los pueblos indígenas aquí en los Estados Unidos. Y desafortunadamente, en este caso, en 1823, la Corte Suprema reglamentó a favor de los Estados Unidos. A fin de cuentas, disculpa que voy a leer aquí un poco, pero creo que esto ocupa un poco de explicación. En 1775, Thomas Johnson y otros ciudadanos británicos compraron terreno en Virginia por miembros de la tribu indígena Piankashaw bajo una proclamación de 1763 por el rey de Inglaterra. Thomas Johnson murió y dejó su tierra a sus herederos. En 1818, el señor William McIntosh compró por el Congreso 11,000 hectáreas de la tierra que fue originalmente adquirida por Johnson. Los herederos de Johnson demandaron a McIntosh en la Corte Americana para recuperar el terreno, pero la cosa es que la tribu Piankashaw no tenía ningún derecho para involucrarse en esta disputa terrenal porque los Estados Unidos ya les habían robado esas tierras, de acuerdo con el principio de descubrimiento. Esencialmente, los indios americanos solo tenían el derecho de ocupación de la tierra. Y si los Estados Unidos querían esa tierra, se lo podían quitar. Si entramos más a fondo, antes de Cristóbal Colón, tenemos esta bula papal que apoyaba la esclavitud. Este es el Papa Nicolás V y esto viene de Portugal, permitiendo el reino portugués a capturar o conquistar cualquier lugar que no sea cristiana, ponerlos en esclavitud perpetua, quitarles todas sus posesiones y propiedad. Todo esto está hecho en el nombre de la religión. Otra vez, en 1455, el Papa Nicolás dice que él justifica la expansión de la esclavitud africana entre las colonias portugueses porque en este tiempo Portugal se ha involucrado en África y ha empezado a llevar esclavos a lo que hoy reconocemos como las Antillas y quieren tomar esos terrenos para ellos mismos. Pero luego hay un pequeño aviso diciendo que si la gente quiere negociar con los portugueses, si se quieren convertir a la cristianidad, tal vez se puedan hacer algunos arreglos. Si se convierten. Aquí tenemos lo opuesto. Tenemos aquí en 1537 este decreto por el Papa Pablo III, el hecho que todos los que estén explorando las Américas no deben de tratar a cualquier persona como menos porque quieren tomar la tierra. Él dice aquí, aunque la gente esté fuera de nuestra fe, no deben de ser negados de su libertad. Más bien tienen el derecho de usar y disfrutar su libertad, el derecho a su terreno legalmente y no deben ser sujetos a la esclavitud. Entonces aquí tenemos un papa que habla en contra de la esclavitud. ¿Cuándo llegaron africanos como esclavos a los Estados Unidos? Usualmente se usa la fecha 1619. Aquí les menciono una contradicción. Si no han tenido tiempo de leer los artículos del proyecto 1619 del New York Times, les recomiendo que lo hagan. Sabemos que africanos en esclavitud fueron llevados llevados por España a San Agustín, Florida, tan pronto como 1565. En 1602 habían 56 esclavos en San Agustín y en 1692 el rey Carlos II de España dijo que cualquier esclavo podría obtener su libertad si se inscribía en el militar español para ayudar a conquistar más terrenos para España.
o si decidía convertirse al catolicismo. Con el uno o el otro podía uno conseguir la libertad. Entonces San Agustín se consideraba un refugio por un tiempo por negros en esclavitud de Georgia y Carolina del Sur, pero eso duró muy poco. Ahora quiero dar un antídoto a esta violencia y tristeza. Este es un sacerdote dominicano, Bartolomé de las Casas, que trabajó en Hispaniola. Hispaniola es la isla que contiene la República Dominicana y Haití. Lo enviaron a trabajar y él vio cómo se trataba a la gente indígena de las Antillas. Y en 1545, como obispo de regreso en España, él ordenó que los esclavos fueran liberados. Y dice aquí, lo que cometimos en las Antillas sobresalta como una de las ofensas más imperdonables en contra de Dios y la humanidad y este comercio, estaba hablando del comercio de la gente indígena de las Antillas, que era uno de los más injustos, malvados y crueles. Entonces, tenemos aquí un defensor en él. Pero luego existen muchas preguntas cuando se trata de Junípero Serra y cómo España actuó en la época del desarrollo de las misiones en California. Junípero Serra fue declarado un santo cuando el Papa Francisco nos visitó en 2015. Era un franciscano español. Se ofreció como voluntario para las misiones de salir de España hacia California. Esto era después de cuando los jesuitas fueron expulsados. Los jesuitas estaban en Baja California y los franciscanos ocuparon su puesto después de que los jesuitas fueron expulsados. Él estuvo en la Ciudad de México en 1750 y luego se mudó a Baja California, donde los jesuitas estaban. Entonces los españoles expandieron su territorio desde Baja California hasta lo que hoy llamamos California. Los misioneros vivieron como en dos mundos distintos porque no solo hacían trabajo de la iglesia, pero también eran empleados de los españoles, del gobierno de España, del reino del rey. La meta de España era civilizar a los indígenas americanos y eso significaba que querían que se volvieran europeos. Querían que tomaran las características de una persona europea. ¿Cómo se hace eso? Bueno, decidieron que viviendo en una comunidad cristiana les ayudaría a llegar a ese propósito, para hacer a la gente indígena dócil, como si ellos tuvieran que ser hechos dóciles. Sí se había empleado la fuerza, pero más bien era una cuestión de elección para los americanos indígenas. Y los animaban a que fueran a las misiones. Aparentemente, Junípero Serra era un buen predicador y tenía una buena relación con la gente nativa, al igual que muchos de los franciscanos. Tal vez algunos de los nativos estaban interesados en convertirse católicos, pero otros estaban en sus necesidades básicas. Los españoles les saquearon sus granjas y sus ranchos y fue un tiempo muy difícil para ellos porque perdieron sus tierras, perdieron su ganado, perdieron sus cultivos y pues tenían hambre, sufrían de hambre y estaban sin sus necesidades básicas. No podían alimentar a sus hijos, entonces fueron a buscar refugio en las misiones. Pero en realidad es que lo que les quedó muy claro a los
americanos nativos era que esto no era solo una visita. Entrando a la misión era como una calle de solo sentido. En cuanto entraras, ya no salías. Y si intentabas escapar, te golpeaban, te capturaban y traído de regreso. Efectivamente, la gente nativa servía en el propósito de labor, cultivando, cuidando la iglesia, haciendo todo tipo de trabajo. Esto es una foto de la primera misión en San Diego, California. ¿Cómo vio Junípero Serra su rol? Leí unos artículos de esto y uno de ellos era por un señor que escribió un libro y él y su esposa escribieron un libro sobre Junípero Serra. En este tiempo entendemos de las escrituras de Junípero Serra que sí creía en el imperio español, sí creía en lo que los españoles estaban tratando de realizar, de disque civilizar a la gente indígena, pero también sentía que tenía que proteger a la gente indígena de la destrucción. Los españoles saquearon las tierras de los indígenas, tomando lo que querían y no los esclavizaron, pero eran como criados contratados sin pago. No les pagaban, pero eran criados contratados. Mucha gente indígena sí apreciaban a Junípero Serra, era muy bueno con ellos. También era bueno con la gente que abusaba de los americanos indígenas. Pero no le gustaba lidiar con el militar español, no le gustaba intervenir cuando ellos abusaban de los americanos indígenas. Pero tampoco no entendía o respetaba la cultura y las tradiciones de los americanos nativos. Y tenía, como mucha de la gente en las misiones, una actitud de paternalismo contra los americanos indígenas. El sentido de la barbaridad de gente indígena proviene de las bulas papales cuando España, Portugal y luego Francia y otros países estaban saqueando literalmente las tierras de la gente indígena y los trataban como si no fueran inteligentes, que no tenían cultura, que no tenían religión, los trataban muy mal. Este tipo de actitud paternalista causa ¿Saben cuando las estatuas fueron derrumbados el año pasado después de la muerte de George Floyd? Después de que la bandera de la Confederación fue derribada, muchas estatuas de Junípero Serra fueron derrumbadas en California porque la gente estaba enojada por la práctica de tanto abuso en contra de los americanos nativos y la erradicación de su cultura. Aquí tenemos unos decretos papales que de veras condenan la esclavitud porque las cosas se están descontrolando. Y a lo mejor el más importante fue por el Papa Gregorio XVI en 1839. Él fue muy directo en lo que dijo sobre la esclavitud. Aquí dice, nosotros, por autoridad apostólica, advertimos y exhortamos enérgicamente que en el futuro sí, y aquí dejo una lista de todas las prácticas que nadie en el futuro se atreva a molestar injustamente, despojar sus posesiones o reducir a la esclavitud a los indios, negros o otros pueblos similares. Prohibimos y prohibimos estrictamente cualquier eclesiástico o laico de presumir de defender como lícito este comercio de negros bajo cualquier pretexto
excusa o de publicar o enseñar de cualquier manera en público o en privado opiniones contrarias a lo que hemos expresado en estas cartas apostólicas. El Papa Gregorio nos dice que no usen excusas por tener un esclavo. No puedes justificarlo con la Biblia, no lo puedes justificar con los evangelios. Tiene que tratar gente con igualdad porque eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, eso no siempre fue tomado en cuenta. Aquí tenemos a John Carroll, a nuestro primer obispo americano, que decía que no tenía esclavos, pero su hermana le envió uno de sus esclavos para trabajar en su hogar. Muchos obispos tenían esclavos y muchos esclavos católicos fueron impedidos de practicar su religión por sus amos. La cristianidad se reconoce desde los hechos de los apóstoles, cuando el apóstol Felipe bautizó el funcionario etíope en los hechos de los apóstoles y a varios historiadores cristianos consideran eso el principio de la cristianidad en África. Así que no era como varios esclavos llegaron, algunos esclavos llegaron ya practicando el cristianismo. Unos obispos del sur se sentían obligados a defender la esclavitud. Ellos sentían que porque ellos tenían esclavos estaba bien y no querían molestar las conciencias de los esclavistas porque ellos tenían dinero y los esclavistas ayudaban a pagar sus salarios, a construir iglesias y escuelas. Así que los obispos no querían molestar las conciencias de los esclavistas. Entonces no predicaban con fuerza en contra de la esclavitud. Esta es una lista de comunidades religiosas en los Estados Unidos que tenían esclavos. Esas comunidades han intentado, han admitido que tenían esclavos y han intentado hacer reparaciones. Estoy más familiarizada con los jesuitas en Georgetown. Han puesto un centro para reparaciones y han promovido la educación para los descendientes de los esclavos que tuvieron. Sé que las religiosas del Sagrado Corazón han hecho lo mismo. En algunas comunidades como las Ursulinas, si una mujer joven entraba a la comunidad, ella pudo haber traído 1 o 2 esclavos con ella como parte de su dote, desafortunadamente. Quiero mencionar algunas personas que yo creo son importantes en esta historia. El padre Augustus Tolton, que fue el primer sacerdote negro en los Estados Unidos, nació en la esclavitud, quería ser sacerdote, pero ningún seminario lo admitió. Con la intervención de los franciscanos, pudo ir a Roma a estudiar. Fue ordenado en 1886. Y en mis investigaciones aprendí que su primer misa fue celebrada aquí en Hoboken, en New Jersey. Tuvo su primer misa solemne en San Benito del Moro, en la ciudad de Nueva York, una parroquia que ya no existe. Pero el padre Augusto Tolton sufría pensó que iba a ir a África como misionero porque los obispos blancos lo trataban tan mal. Finalmente pudo ir a Chicago y les predicó a los católicos afroamericanos ahí. Es un hombre que estoy seguro que ustedes saben que lo están considerando para la santidad, que sufrió mucho a las manos de la clerecía en su pueblo de Quincy, Illinois, aquí en los Estados Unidos.
Esas comunidades religiosas de color fueron establecidas para educar y cuidar a niños de color aquí en los Estados Unidos, cuando comunidades blancas rechazaban postulantes de color en sus comunidades. Las primeras fueron Oblate Sisters of Providence, Sisters of the Holy Family en Nueva Orleans, y Franciscan Handmaids of the Most Pure Heart of Mary en Georgia, y también tienen una larga trayectoria en muchas escuelas en Harlem. ¿Cómo ayudaron los laicos a erradicar el racismo? Aquí en Nueva York, en 1853, antes de esta fecha, niños afroamericanos les permitían asistir a la escuela St. Vincent de Paul, que estaba situada en la calle Canal en Manhattan. Pero a través del tiempo, los padres blancos no se sentían cómodos con sus hijos yendo a la escuela con niños negros. Y aparentemente el sacerdote Padre Lafont estaba muy de acuerdo que la escuela y la parroquia fueran sin separación racial. Pero cuando los blancos amenazaron sacar a sus hijos, él ofreció a seguir educando a los niños negros. La escuela continuó en el sótano por algún tiempo y Pierre Toussaint, que también está considerado para la santidad, también ofreció a financiar la escuela. Luego la escuela fue clausurada por este desacuerdo entre los feligreses blancos. Y 26 feligreses negros les escribieron a Pío el noveno, pidiéndole por una escuela católica. Tal vez reconocen el nombre John Hughes, el obispo John Hughes, que fundó la Universidad Fordham y construyó la Catedral de San Patricio. Él no estaba en favor de apoyar a gente de color. Entonces, una delegación de afroamericanos católicos fueron a ver el vicario de la diócesis para hablar con él y preguntarle, nos gustaría tener una escuela, nos gustaría educar a nuestros hijos en un ambiente católico, pero no hubo ninguna conexión, no hubo ni un interés en que esto se realizara. El Papa Nuncio se aseguró que el Papa viera la carta y él le respondió al obispo Hughes, pero no tenemos evidencia de una respuesta al Papa del obispo Hughes. Otra cosa que quiero sobresaltar y luego me quedaré callada dentro de 3 minutos, internados para indios americanos. Otra vez tenemos los mismos problemas que provienen de las bulas papales, que los americanos indígenas no fueron tratados con igualdad, no fueron tratados como seres humanos, fueron tratados de una manera que ellos no importaban, su cultura no importaba. Varias de estas escuelas que fueron administradas por la Iglesia Católica y les negaba a los niños la oportunidad de aprender su idioma natal o su cultura o sus costumbres. No les permitían hablar su idioma natal en la escuela, estaban sujetos a golpizas, les negaban comida. Se ha dicho que en algunas escuelas se encontraron niños sepultados en la propiedad y los padres no fueron avisados o no les dijeron la verdad. Algunos de los niños murieron de hambre porque no se comportaban. Es un capítulo muy triste en nuestra historia y tenemos varios cuentos dolorosos de estas prácticas en el nombre de la religión. Voy a dejar de hablar porque no voy a hablar para siempre aquí, pero hay algunas cosas que no tenemos tiempo para discutir. Podríamos tomar otras 3 horas, pero aquí tenemos unos asuntos que me gustaría poner en sus mentes. Últimamente
Ha habido mucho acerca de cómo nos conectamos en nuestras escuelas. ¿Qué es el trato de estudiantes de color que asisten a escuelas católicas con la mayoría de blancos? Les estaba contando a mis estudiantes. Algunos de los estudiantes de color estaban hablando de su tiempo en nuestra escuela. Ellos son seniors. Estoy escuchando las mismas experiencias que yo tuve en la escuela 40 años atrás. Algo está muy mal. La clausura de parroquias y escuelas en las ciudades. Muchos padres dependen de escuelas católicas para darles una educación buena a sus hijos. Y cuando las escuelas públicas son deficientes, nuestra iglesia ha intervenido para proveer esa educación. ¿Cómo tratan a los religiosos de color? La mayoría de nuestros obispos y cardenales no han apoyado las vidas negras. Importan. Black Lives Matter. No hemos visto el apoyo que necesitamos. Es un asunto de los evangelios, es un asunto de vida. Están matando a gente de color en las calles. No hemos visto por la mayoría obispos en las calles protestando. Y un respeto y la celebración de nuevos inmigrantes. Antes teníamos parroquias nacionales y esas parroquias existían en una manera, sí era un poco racista, pero de otra manera ayudaba a la gente a acoplarse al país, a aprender inglés, si necesitaban ayuda a conseguir un trabajo, si necesitaban conectarse con gente que hablaba su idioma para poder comer sus comidas, celebrar sus misas. ¿Cómo estamos tratando a nuestros inmigrantes? ¿Cómo los está tratando nuestra iglesia? En unos casos bien y en otros casos no. Entonces voy a dejar de hablar y creo que tenemos tiempo para preguntas y comentarios que pueden escribir en el chat. Gracias. Gracias, Burita. Okay. Estaba sorprendido por algunas cosas. Creciendo, yo escuché dos narrativas de la Iglesia Católica y el racismo. La primera fue un punto de vista muy negativo y el otro es más positivo al respecto al racismo. Fue interesante escuchar de la discordia entre la funcionaria del Papa y que es la central de la institución católica y lo que hacían los obispos, cardenales y sacerdotes. Eso me sorprendió bastante. Pero vamos a seguir con preguntas. Voy a empezar con mi pregunta. Me interesó tu última página de los temas que faltan por explorar. Todos son temas muy importantes y tienes razón. No hemos visto el soporte de la Iglesia Católica en algunos de estos asuntos. ¿Y tú qué consideras el asunto más urgente que la Iglesia puede apoyar? Para mí, lo más importante es la falta de apoyo de las vidas negras, Black Lives Matter. La razón por la que digo eso es Black Lives Matter es un asunto de vida, al igual que el aborto, como la eutanasia es un asunto de vida, como tratamos a nuestros inmigrantes. Si estamos metiendo niños en jaulas, eso es un asunto de vida.
recibiendo la vacuna es un asunto de vida. Esto es un asunto de vida. Y entiendo cuando los obispos dicen que el aborto es un asunto predominante. Yo lo entiendo, pero también entiendo que el hecho que tenemos a jóvenes de color que son balaceados en las calles por ninguna razón. Yo no entiendo cómo la iglesia no reconoce eso como un asunto de vida. Y sé que sí hay obispos y hay sacerdotes y hay miembros del clero que han hecho declaraciones, pero son pocos. Y los que sí dicen algo quedan criticados. Y eso me desanima mucho. Sí, muy criticados y en veces quitados de sus puestos. Ajá. Vamos a la sección del chat. Tenemos algunas preguntas. Esta viene de Tania Douglas de St. Charles Borromeo. ¿Deberían escuelas católicas corregir sus planes de estudios para enfocar las contribuciones de negros afuera de los 28 días en febrero? También las contribuciones de otras gentes de color. Amén. Amén. De seguro. Y creo que hasta en nuestras escuelas católicas, nuestros estudiantes no saben de la gente de color que están, de los 6 afroamericanos que están nominados a la santidad. No tienen idea quiénes son. Y es una falta en nuestra iglesia. Siempre digo, anhelo el día que no necesitemos el mes de la historia negra, el mes del afroamericano o el mes de la mujer, porque eso ya es parte del plan de estudio. Entonces, amén a un nuevo plan. Sí. Siempre me sorprende que hay alguna gente que son nominados a la santidad, pero no han sido canonizados. Aquí hay una pregunta de Matthew Ryan Bender. ¿Cuál fue la presencia de la iglesia o falta durante el movimiento de derechos civiles? Hola, Matthew Ryan Bender. El cambio fue cuando el doctor Martin Luther King, Letter from a Birmingham Jail, la carta desde la cárcel de Birmingham, y también lo que pasó en Selma, porque la televisión estaba presentando en vivo y la gente vio los horrores de los acontecimientos del puente Edmund Pettus. Y el doctor King les pidió al clero del norte a que se involucraran. Y por la mayoría, habían unos obispos que se unieron, pero diría que muchas más comunidades religiosas de mujeres y hombres se unieron. Pero sí habían algunos obispos que se involucraron en el movimiento, que fueron criticados, pero no al extento que lo hacen hoy. Siento que los obispos hoy en día son más divididos. Todo nuestro país es divisivo. ¿Quién recibe la vacuna? ¿Quién no la recibe? ¿Quién usa una mascarilla? ¿Quién no la usa? Y lo mismo existe con quién apoya derechos civiles y quién no. Y creo que en los años 50 y 60 los obispos estaban interesados en desegregar las escuelas. El obispo de St. Louis inmediatamente desegregó su escuela de otra manera que las autoridades civiles. Muchos jesuitas estuvieron presentes para la gente y siento que la iglesia estuvo más visible durante el movimiento de derechos civiles en los 50s y 60s en comparación con el presente. La hermana Thea Bowman dice en su discurso donde pusieron los obispos y sacerdotes en el puro frente de esas marchas. Y cuando ves al Dr. King con la gente marchando, sueles ver a monjas, sacerdotes y obispos también.
Gracias. Tenemos otra pregunta de Cynthia de St. Francis de Sales. Ella pregunta, ¿cómo pueden los laicos apoyar a los líderes de la iglesia que son proponentes de Black Lives Matter? Y yo voy a agregar otra parte. Me pregunto lo opuesto. ¿Qué pueden hacer esos líderes para ayudar a laicos con ese movimiento? Bueno, esta cuaresma decidí escoger 40 sacerdotes y obispos para escribirles. Esos 40 son personas que yo no he visto apoyando Black Lives Matter o apoyando otra gente de color. De esa manera yo actúo, escribo. Estoy involucrada con mi parroquia, un grupo de amigos del coro. Les escribimos una carta al cardenal Dolan porque cuando murió George Floyd, inundió el mencionar de George Floyd como en el párrafo 12º en una carta a la arquidiócesis, y su muerte había ocurrido la semana anterior. Siento que tomando mi pluma y escribir es lo más importante que cualquier cosa que yo pueda hacer. Aunque no la lean, yo sé que la envié y ojalá les llegó y espero que la lean. Por el otro lado, también les escribo cuando hacen algo bueno. El obispo Mark Sykes del Paso fue el que se arrodilló con el letrero de Black Lives Matter. Y el Papa Francisco le llamó para agradecerle y yo le escribí una carta para darle las gracias. Así que trato de apreciar y pinchar. También les estoy enviando una copia de una carta desde la cárcel de Birmingham por el Dr. King. Gracias. Maura Egan tiene una pregunta. Ella dice, ¿sabe el extent de que las escuelas católicas enseñan sobre el rol de la Iglesia Católica en la esclavitud o el comercio de esclavos? Sé que no es parte del plan de estudio. No, sé que en nuestra escuela lo enseñamos porque jóvenes están tan ocupados y tienen que estudiar tanto. Sé que eso no siempre se enseña. Nosotros hemos comprometido a enseñarlo y espero que hay otras escuelas, pero usualmente por los exámenes escolares y esas cosas, los maestros tienen que mantener el plan del Estado y muchas veces estados no lo enseñan. Como escuela católica, elegimos enseñarlo. Muy bien. Quiero aprovechar para notar lo que nos ayudó a lanzar este programa. Fue una beca de Caridades Católicas con la dirección y ayuda de Richard Espinal de Caridad Católica. Y él tiene una pregunta. Tomando en cuenta el rol de la Iglesia Católica en sosteniendo la esclavitud, la era de Jim Crow, el racismo sistemático y el abandono de las almas de gente de color, ¿debe de haber un diálogo acerca de reparaciones? Yo creo que hay necesidad de hablar de reparaciones porque ahora mismo están discutiendo en el Congreso si deben darles dinero a padres. Y antes de empezar esta presentación, estaba escuchando la hora noticiera de PBS y había un reporte de 3 madres. No, un padre soltero y 2 madres solteras. Una madre dijo que a ella le gustaría el dinero porque tenía un trabajo de nivel básico y que apenas puede alimentar a su familia. Tenía 2 trabajos, pero perdió uno. Y el padre, me dio tanta lástima porque dijo, mi hija nunca me pide nada. Y está chiquita, tal vez
tiene 6 o 7, y dijo, estábamos en la tienda de dólar y me pidió una pelota y dijo, no más, no me alcanzaba, nomás no me alcanzaba. Dijo, no se la pudo comprar y empezó a llorar y pensé, sí, tenemos que hablar de reparaciones porque es justo. Mucho se les ha quitado a nuestra gente y creo que es justo en pensar en cómo se puede ayudar a nivelar la cancha para todos. Voy a seguir con una pregunta de Deborah de St. Charles Borromeo Resurrection y All Saints. Ella pregunta, ¿quién asume el puesto de empezar la conversación de reparaciones en la Iglesia Católica? Me gustaría ver al presidente de la conferencia de obispos, al arzobispo Gómez. Me gustaría verlo unir a los cardenales de los Estados Unidos para empezar la plática. Sería muy importante involucrar a los obispos de color aquí en los Estados Unidos también. Tal vez es una carta que tiene que ser escrita. Bueno, parece que hemos llegado a un punto natural para terminar esta conversación, porque ya no veo más preguntas. Quiero notar que un comentarista nos recomienda que veamos la película The Sisters of Selma, las hermanas de Selma. Es de católicos en el movimiento de derechos civiles. Sí, vean esa película. Quiero agradecerte, Burita, por compartir esta información llena de riquezas para ayudarnos a tener un mejor sentido de nuestra historia y qué tenemos que hacer para seguir adelante. Quiero agradecerles a todos los que nos vieron esta noche y también a los que verán esto después. La grabación será disponible por YouTube. Sí. Gracias a todos. Gracias, Burita. Y volveremos a estar aquí el mes próximo. La fecha es el 6 de abril y hablaremos del racismo institucional y prejuicio implícito y qué es el privilegio blanco. Si tienen el anuncio, tiene las fechas de las otras presentaciones y estaremos aquí el primer martes del mes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Burita. Muchas gracias.